Buenos días. Gracias a Dios podemos compartir estos momentos con ustedes y es una alegría poder hacerlo, especialmente por este medio que nos permite llegar a muchas más personas. Quería leerles en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 12, y dice así: Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También a ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, angular, y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que, en aquello que les calumnia como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Estoy compartiendo con ustedes una mini predicación que tuve que exponer en el taller de predicación que tuvimos a finales de octubre. China, Indonesia, Irán, Turquía y Japón ocupan los primeros lugares, los primeros países con más terremotos en el mundo. De hecho, tienen más de 100 terremotos cada 100 años, la suma total. Cuando un terremoto ocurre, los edificios se caen, se habla de que las estructuras se colapsan y que sus elementos estructurales dejan de cumplir la función de sustentación, haciendo que se pierda estabilidad y el fundamento se venga abajo y provoque su destrucción. Vivimos en una sociedad en la que hay continuos terremotos que están sucediendo, que están colapsando las estructuras de la sociedad. Y no solo estamos hablando de las guerras, también estamos hablando de la sociedad en sí. Vemos jóvenes que se suicidan en edades muy tempranas, o familias que caen porque las bases se destruyen por estos terremotos de los que estamos hablando. Que las vidas tanto individuales como comunitarias son como un edificio que se colapsa. Es válida para el texto que nos ocupa en Primera de Pedro, porque los hermanos habían sido exiliados, hermanos de Galacia, Capadocia, Ponto, Asia, Bitinia, y habían tenido que huir. Todos estos lugares están situados en Turquía. Y la situación de prueba aparece en la carta de Primera de Pedro desde el principio. Dice en el versículo 1 del capítulo 6, sean afligidos con diversas pruebas. Y en este caso, en el caso de la carta de Pedro, seguramente incluyera persecución. La carta de Pedro se asemeja mucho a la de Efesios en su estructura. Comienza con una primera parte doctrinal, continúa con un llamamiento a la santidad y al amor, y justo ahí es donde está el pasaje que vamos a intentar meditar en esta mañana. Pero tenemos que abordar el tema teniendo en cuenta que este pasaje, esta idea de la piedra angular que aparece en Primera de Pedro, la piedra angular y de tropiezo, es una cita de 3 pasajes del Antiguo Testamento. La del capítulo 2, versículo 6 es de Isaías 28, 16,
que la del capítulo 2, versículo 7 es del Salmo 118, 22 y que la del capítulo 2, versículo 8 es de Isaías 8, 14. Pero es que es muy interesante que incluso Jesús, haciendo referencia a sí mismo, diciendo que Él es la piedra angular, también aparece en Mateo, Marcos y Lucas. Y Pedro, en el discurso que le hemos hecho, también lo cita. Y Pablo también en Efesios 2 también lo cita. O sea que es un versículo y una idea muy interesante y sobre la que vamos a meditar. Dicha esta pequeña introducción, la pregunta que nos podemos hacer, ¿cuál es el contenido de la predicación del Evangelio? Y no es otra que Cristo. Dice el capítulo 2, versículo 4 que hemos leído: acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Un autor que se llama Gruden, del que tengo un comentario de esta carta, dice: el hecho de que Cristo es la piedra viva muestra su superioridad sobre un templo del Antiguo Testamento hecho de piedras muertas y nos recuerda a los cristianos que no puede haber una nostalgia por aquella antigua forma de acercarse a Dios, porque hay una forma mucho mejor. Hemos hecho una pequeña introducción, hemos visto que el contenido del Evangelio es Cristo, pero ¿qué significa que Cristo es la piedra angular? Consultando con nuestro hermano Nehemías, que es arquitecto, le preguntaba, ¿no? Y él me decía que las edificaciones antiguas utilizaban una piedra que era el fundamento estructural de las edificaciones, pero que no solo marcaban cómo iba a ser el edificio en su fundamento, sino también en su propia edificación, cómo se iban a edificar las paredes. Y la verdad que tiene muchísimo sentido. De hecho, en Isaías 28, 16 y 17, donde se cita uno de estos versículos, se habla también de otras dos figuras de la construcción, como son la cuerda de medir, que es como el metro que nosotros usamos ahora, y también la plomada, que todavía se usa, o por lo menos se usaba en la época que yo me fijaba en las construcciones para que estas paredes fuesen verticales. Cristo es la piedra angular y es una piedra viva, dice Pedro. Así que el contenido de la predicación del Evangelio es que Jesucristo es la piedra angular. ¿Y qué implicaciones tiene? Leyendo este pasaje, dice que Dios es quien ha escogido esta piedra. Eso lo vemos en el versículo 4. Que acercándonos a Él nos convertimos también a nivel individual en piedras vivas, en real sacerdocio, en posesión suya. Versículos 5 y 9. Que podemos ser a nivel comunitario parte de esa casa espiritual y parte de su pueblo. Y también que tenemos objetivo: ofrecer sacrificios espirituales, proclamar las virtudes de Cristo y ser íntegro. Predicar es proclamar que la obra de Cristo nos devuelve nuestra identidad, la identidad que perdimos cuando nos rebelamos en la persona de Adán y Eva, y nos hace partícipe de ese edificio cuyo fundamento y piedra angular es Cristo y nos incorpora a su pueblo. ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos dicho hasta ahora? En cualquier predicación, no solo los que predicamos, nuestra predicación del Evangelio debería estar siempre centrada en Cristo. A Él debe apuntar nuestro mensaje central. Timothy Keller dice que la predicación, en su libro La Predicación, que la clave para predicar siempre el Evangelio es predicar siempre a Cristo. Y la clave para esto es encontrar cómo un determinado texto encaja en todo el texto canónico y participa como un capítulo en el gran arco narrativo de la Biblia. Predicar a Cristo. Nuestra vida común y diaria deberíamos tener claro que es predicar a la persona de Cristo. Pero también es predicar quién es Cristo, como dice Pedro en su carta. Hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Y en tercer lugar, es predicar que Cristo es el único que da significado al ser humano, al hombre y a la mujer, tanto a nivel individual como a nivel comunitario. No tenemos sentido viviendo como seres individuales. Formamos parte de un pueblo, somos integrantes de un reino y de su familia. Él nos provee sentido, identidad y objetivo. Vidas fundadas en Cristo que serán sacudidas por terremotos, sin duda. Es posible que en estos momentos tu vida esté siendo sacudida, pero si vamos a Cristo, Él da un sólido fundamento, una razón y una identidad para vivir. Que el Señor nos bendiga.